Mi nombre es Sonia Macías Lavín y soy maestra especialista de Zona de Supervisión de Educación Especial. Hoy les voy a hablar sobre el índice de inclusión, desarrollando el aprendizaje y la participación de las escuelas. Quiero decirles que en el índice de inclusión tenemos dos documentos. Uno que surgió en el año 2000 de Tony Wood y Mel Linscoe y el otro en el 2011 de los mismos autores. Está más enriquecido y ya tienen aspectos de sostenibilidad, por eso viene lo del arbolito y por eso viene en color verde. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Voy a indicarles sobre el uso del índice de inclusión y del contenido que nos conlleva esta guía para la educación inclusiva. ¿Qué es el índice de inclusión y para qué sirve? El índice de inclusión es un conjunto de materiales que nos van a ayudar a apoyar que las escuelas lleven un proceso de desarrollo hacia la inclusión misma, que se conviertan en escuelas inclusivas, es decir, que nos ayuden a construir comunidades colaborativas a partir de haber realizado un amplio análisis de todos esos aspectos que forman parte de la vida de la escuela, que son las dimensiones. Vamos a hacer con el índice de inclusión una autoevaluación de las culturas, prácticas y políticas de la escuela a partir del conjunto de indicadores que precisamente forman parte de este índice de inclusión. ¿Pero el índice de inclusión es flexible? Claro, el índice de inclusión pueden adaptarlo y pueden cambiarse de acuerdo a las situaciones de la escuela, sus circunstancias locales, su tipo de población, pero siempre y cuando ustedes respeten la finalidad específica del índice, que es revisar qué sucede en la escuela, consultar los indicadores y relacionarlos con el desarrollo mismo de la escuela, recopilar información y sobre todo el índice nos va a permitir elaborar un plan de desarrollo para una escuela inclusiva, que puede formar parte de lo que hoy se llama el Programa Escolar de Mejora Continua. Las situaciones que nos ayude esta investigación del índice de inclusión dentro de escuela a romper con las barreras para el aprendizaje y la participación que están impidiendo que nuestros alumnos se desarrollen educativamente dentro del aula. Ahora, debido a las desigualdades educativas, se requiere siempre en la escuela que haya una mayor equidad para conseguir un mejor desarrollo, integración social, una cultura de la paz, sí, un respeto, una valoración de las diferencias. Por eso es importante que las escuelas se eduquen en la diversidad y consideren a la diversidad como una fuente de enriquecimiento tanto para el aprendizaje como para el proceso de enseñanza. Esto es lo que se requiere con el índice de inclusión para llevarnos a formar parte de una escuela incluyente, formar escuelas inclusivas. En el índice de inclusión hay un apartado en donde nos habla de lo que es la inclusión y cómo la concibe el índice de inclusión. Y aquí nos dice que no solamente la inclusión se está vinculando con ese acceso de los alumnos con discapacidad, sino también va con la finalidad de eliminar o minimizar esas barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todo el alumnado. Recuerden que todos nuestros alumnos son diferentes, tienen habilidades, capacidades, destrezas, ritmos, estilos diferentes, todos son diferentes, tienen condiciones diferentes. Y entonces ahí es donde vamos a ver que se tienen que eliminar las barreras que están tanto dentro y fuera de la escuela, aún dentro de las políticas nacionales. El índice nos va a ayudar a cómo identificarlas, aquellas que están dentro, cómo la comunidad puede ser también una barrera, pero qué es lo que sucede en el sistema educativo nacional, que llega a impactar a veces las prácticas educativas. La oferta curricular, la gestión y las estrategias de aprendizaje que se utilizan en el aula y las expectativas de los profesores son algunos ejemplos que están ligados a las dimensiones de
políticas, prácticas y culturas inclusivas. Hay otros factores que pueden favorecer o dificultar el desarrollo y aprendizaje de los alumnos, pero ahí es donde uno los va a revisar y los va a analizar de acuerdo al índice de inclusión. ¿Inclusión qué significa? Bueno, que los centros educativos realmente se comprometan a realizar ese análisis crítico sobre lo que sucede dentro de la escuela y qué podemos hacer para mejorarlo. Así todos los alumnos aprenden y participan dentro de la escuela. El índice de inclusión nos va a llevar a que la escuela inclusiva reestructure su cultura, sus políticas y sus prácticas para atender a la diversidad y los grupos vulnerables. Recordemos que estos grupos vulnerables los conocemos también como la población panal, migrantes con discapacidad, aptitudes sobresalientes, situación de calle, indígenas, situación hospitalaria, ¿sí? Y que revelan sus limitaciones la escuela de cómo poderlos atender dentro del aula. La inclusión nos va a ayudar a ver que hay una gran riqueza que podemos rescatar entre nosotros mismos dentro de una comunidad escolar para apoyar el aprendizaje de todos los alumnos. Ahí mismo en el índice de inclusión nos habla de escuelas inclusivas y nos dice que las escuelas inclusivas representan ese marco favorable para asegurar la igualdad de oportunidades y plena participación, recordemos, con equidad. Todos tienen derecho a participar de la misma actividad, pero con los recursos que nos corresponde a cada uno de los estudiantes. Eso es equidad. La escuela inclusiva contribuye a una educación más personalizada. Ojo, está diciendo personalizada, referente a la persona, a su estilo, a su ritmo, a sus características, no a una educación individualizada. Eso no es. Escuela inclusiva es personalizada, el alumno como centro de educación, el alumno como el sujeto más importante que hay en la educación. Una escuela inclusiva fomenta la colaboración de todos los miembros de la comunidad escolar. Es un ambiente colaborativo y asimismo se van constituyendo sociedades inclusivas y democráticas. Si se dan cuenta, este párrafo nos está llevando a recordar nuestro marco normativo, la Ley General de Educación y artículo 3 constitucional, sociedades inclusivas y democráticas. Pero ¿por qué el índice de inclusión? Porque el índice de inclusión tiene una serie de elementos que nos va a ayudar a entender a la inclusión como un proceso que no tiene fin. Siempre durante el proceso educativo, durante el ciclo escolar, pueden surgir nuevas barreras que limitan el aprendizaje y la participación, o nuevas barreras que pueden llegar a excluir o a discriminar las diferentes maneras de los estudiantes. Uno debe de reconocer al estudiante, conocerlo en sí en todas sus características, para poder identificar si puede ser sujeto en riesgo de discriminación. Ahora, si está en riesgo de discriminación, entonces nosotros tenemos que utilizar este índice no como un material rígido, sino por el contrario, el índice nos va a ayudar a que la escuela haga las adaptaciones y las modificaciones necesarias para poder comenzar esa investigación interna y ajustarse a la realidad y características propias de la escuela y de la población que atiende. Pero ¿cómo se usa el índice de inclusión? Este material en primero es un documento que puede crear conciencia sobre la inclusión. Cuando ustedes lean cada una de sus páginas, ustedes se pueden preguntar a sí mismas y darse respuesta a esas preguntas y reconocer si somos gente que incluye. El índice nos ayuda a investigar, tanto de manera individual, en grupo o en escuela, qué es lo que sucede con la inclusión. El índice nos va a permitir transmitir esa información recuperada de esta investigación para obtener opiniones de todos los miembros de la comunidad y entonces sí poder identificar
qué es lo que podemos hacer como prioridad para desarrollar. Y si nosotros identificamos las prioridades a atender, vamos a poder modificar el plan de la escuela, el programa escolar de mejora continua, para ver qué prioridades realmente son las necesarias y el ojo de atención para convertirnos en escuelas inclusivas. Y ahora sí marcar objetivos de inclusión y apoyar las prioridades. También el índice de inclusión se usa como material para evaluar cómo va el progreso de desarrollo de culturas, prácticas y culturas inclusivas en la escuela. Si es que ya va en pleno desarrollo las acciones que hemos integrado en nuestro plan de escuela. ¿Pero qué implica el índice de inclusión? El utilizar el índice de inclusión nos implica generar cambios en las tres dimensiones, tanto en la cultura, en la práctica, como en la cultura de la escuela, en la política de la escuela. También nos implica dar un nuevo impulso al ciclo de innovación y desarrollo en los centros escolares. ¿Cómo vamos a innovar la enseñanza? ¿Cómo vamos a innovar el proceso de aprendizaje? ¿Cómo vamos a participar todos? ¿Pero en qué consiste cada dimensión? Vamos a ver, culturas inclusivas. Se relacionan con la creación de una comunidad escolar acogedora, segura, colaboradora y estimulante, donde en esta cultura se desarrollen valores inclusivos y que sean compartidos por todos. Eso es cultura inclusiva. Y estos principios que se derivan de la cultura inclusiva nos va a permitir tomar decisiones en las políticas y en las prácticas educativas. Por eso está en primer lugar la cultura. Lo primero que hay que transformar es nuestra manera de pensar, nuestras ideologías, nuestros paradigmas, nuestras creencias, nuestras opiniones, para poder tomar decisiones específicas y asertivas hacia la diversidad y cambiar nuestra manera de relacionarnos dentro del aula en las prácticas educativas. Dimensión de política inclusiva. Precisamente es cómo vamos a asegurar que la inclusión sea el centro de desarrollo de la escuela. ¿Qué actividades tenemos que hacer en la escuela para aumentar su capacidad de dar respuesta a la diversidad del alumno? Y de ahí nos vamos a otra dimensión que son las prácticas inclusivas. Estas prácticas van a reflejar la cultura y la política de la escuela. Y la práctica nos va a permitir asegurar que las actividades en el aula o las actividades extraescolares que se desarrollen promuevan la participación de todos los alumnos, de tal manera que al movilizar todos los recursos de la escuela o de la propia institución o de la propia comunidad, se pueda mantener un aprendizaje activo de todos los alumnos. ¿Se acuerdan de los rasgos de las escuelas? Ahí nos vamos, que era la participación de todos y que todos aprenden y que los materiales son para el aprendizaje de todos los alumnos. Si nosotros desarrollamos culturas inclusivas, si se dan cuenta en este diagrama, entonces vamos a producir cambios en las políticas y en las prácticas inclusivas. ¿Qué quiere decir? Que el cambio en la cultura es la base para construir cambios en las políticas, en las prácticas. Todos tenemos que tener una nueva manera de pensar y de ver a la diversidad para poder tomar decisiones y para poder hacer un quehacer educativo incluyente. Voy a comparar las dimensiones y las secciones del Index 2000 con el 2011 para que ustedes vean los primeros cambios, que no son muy significativos, cuestión solamente de términos. Las dimensiones se refieren a culturas inclusivas, políticas inclusivas y prácticas inclusivas, y cada dimensión tiene una sección. Bueno, dos secciones. Por ejemplo, en culturas inclusivas tenemos una sección llamada Construir una comunidad,
y otra sección establecer valores inclusivos. En políticas inclusivas tenemos dos secciones, desarrollar una escuela para todos y organizar el apoyo para atender a la diversidad. Y en la dimensión prácticas inclusivas está orquestar el proceso de aprendizaje y movilizar recursos. Esto es en el Index 2000. Vamos a ver cómo está en el Index 2011. En el Index 2011 también tenemos las mismas dimensiones, pero sus secciones cambian, pero nada más cambian en la manera de mencionarlos. Aquí nos dice construyendo una comunidad y estableciendo valores inclusivos. Si nos vamos al anterior, era construir y establecer. O sea, lo están haciendo ya en presente. En políticas inclusivas está desarrollando un centro escolar y organizando el apoyo. Antes era desarrollar una escuela y organizar el apoyo. Y el que sí sufre cambios en las prácticas inclusivas, donde nos habla de construyendo un currículum para todos y anteriormente era orquestar el proceso de aprendizaje y orquestando el aprendizaje. Si nos vamos al anterior, se sigue respetando este y el que desaparece es el movilizar recursos. ¿Por qué es esto? Porque en construyendo un currículo para todos ya van a estar los indicadores que van con respecto al medio ambiente, la sostenibilidad. Aquí tenemos dimensiones y tenemos secciones. El documento de índice de inclusión es todo esto y es tan amplio porque cada sección tiene una serie de indicadores y cada indicador tiene una serie de preguntas que nos sirven para la investigación. ¿Qué son los indicadores? Los indicadores nos van a representar esa declaración de aspiraciones. ¿Qué es lo que queremos ser como escuela inclusiva? Es cómo está la situación existente y cómo debería de ser nuestra escuela para que podamos establecer esa prioridad de desarrollo de inclusión. Cada indicador se va a clarificar a través de preguntas que nos van a llevar al análisis de la situación de la escuela. Si se van contestando estas preguntas, nos van a permitir determinar cuáles son las futuras acciones que tendríamos que realizar, esa posibilidad que podríamos nosotros generar en la escuela. Los indicadores, las respuestas a las preguntas, el análisis de la situación nos va a llevar a establecer prioridades y comenzar a ver dónde tiene que haber cambios en la escuela según la dimensión. Y ahora, según la dimensión, vamos a ver si se asocian o requieren cambios en otra dimensión. Si es en la cultura, lógicamente, al cambiar la forma de pensar impacta a la dimensión de la política y de la práctica. Si solamente hay cambios en la dimensión práctica, quiere decir que ya pensamos de manera diferente y que podemos establecer claramente que mi prioridad es la dimensión de la práctica y el cambio tiene que ser solamente dentro del aula, porque la gestión escolar es incluyente, por ejemplo. O sea, la política, los directivos son incluyentes. Entonces, solamente el maestro tendrá que modificar lo que pasa dentro del aula. Los indicadores también nos van a orientar a ese proceso de investigación que se va a llevar a cabo dentro de la escuela por la serie de preguntas que lo conllevan y nos va a llevar a una reflexión dentro de la misma escuela de grupos de trabajo para establecer qué criterio nos va a ayudar a evaluar los progresos que vayamos a tener en ese plan de acción para llevar a cabo una escuela inclusiva. Y nos sirve para identificar lógicamente las barreras que existen y cómo minimizarlas o cómo acabar con ellas, desaparecer esas barreras. Por lo tanto, estos indicadores nos van a ayudar a elaborar el plan que nos conduzca a la mejor atención del alumnado. Por ejemplo, aquí tengo los indicadores del 2011.
Este cuadro ustedes lo pueden encontrar ya casi al final de la guía, donde están concentrando todos los indicadores, ¿sí? Por cada sección y por cada dimensión. Lógicamente, al querer ser contestado, pueden utilizarlo como primer filtro, pero cada indicador tiene muchísimas preguntas que nos pueden llevar a saber si realmente toda la gente que llega al centro es bienvenida. Aquí estamos con la dimensión de culturas y la primera sección construyendo una comunidad. Si ustedes ven toda la gente que llega a este centro es bienvenida, tendremos que revisar todas las preguntas que nos lleven a reflexionar si realmente lo que hacemos, si está reflejando que la gente sí es bienvenida y podamos contestar si estamos de acuerdo o ni de acuerdo ni en desacuerdo o en desacuerdo o necesitamos mayor información. Así cada uno de los indicadores al vincularse con sus preguntas podemos hacer más asertivas las calificaciones que podemos poner en cada uno de estos niveles. Y entonces podemos reconocer cómo andamos en construyendo una comunidad o cómo andamos en estableciendo valores inclusivos, que es la segunda sección de esta dimensión. Por ejemplo, ¿los estudiantes son valorados por igual? ¿O las expectativas son altas para todos los estudiantes? Esto nos lleva a una buena reflexión de cultura. ¿Realmente todos los maestros tienen altas expectativas en todos sus estudiantes? En la dimensión B, que es de políticas inclusivas, en su sección Desarrollando un centro escolar para todos, tenemos otros indicadores. Por ejemplo, se ayuda a todo el equipo educativo a integrarse al centro escolar. O los estudiantes están bien preparados para desenvolverse en otros contextos no académicos. O el centro escolar tiene un enfoque de liderazgo inclusivo. Tendríamos que ver las preguntas que nos llevan a reflexionar hasta qué punto realmente es un liderazgo inclusivo y podemos nosotros estar de acuerdo o no si el centro escolar tiene este enfoque. O en su segunda sección, organizando el apoyo a la diversidad, las normas de conducta están relacionadas con el aprendizaje y desarrollo curricular. O se reducen las barreras para la asistencia al centro escolar. Estamos trabajando sobre estas barreras que están impidiendo que asistan los alumnos a la escuela. ¿Realmente se busca eliminar el maltrato entre iguales por abuso de poder, bullying? ¿Estamos trabajando sobre la convivencia? La dimensión C, prácticas inclusivas. En su primera sección, construyendo un currículum para todos, aquí es donde se ve lo que viene sobre sostenibilidad. Los estudiantes exploran los ciclos de producción y consumo de alimentos, investigan la importancia del agua, estudian la ropa y decoración del cuerpo, investigan sobre vivienda y medio urbano. Nos están llevando a poder ver todo aquel medio ambiente que nos lleva a formar comunidades inclusivas, que protegen el cambio climático, que nos lleva a ver realmente que nos ayudemos mutuamente. Los estudiantes estudian la vida de la tierra, aprenden acerca de la comunicación y las tecnologías de la comunicación, participan y crean arte, literatura. O en la segunda sección de Orquestando el aprendizaje, las evaluaciones fomentan los logros de todos los estudiantes aprenden unos de los otros. ¿Realmente el equipo educativo planifica, enseña y revisa en colaboración? ¿Las tareas escolares son pensadas para contribuir al aprendizaje de cada estudiante? Revisemos las preguntas de cada uno de estos indicadores para poder contestar y ver qué tanto nos falta para hacer una escuela inclusiva. Pero si ustedes se dan cuenta, se promueve el pensamiento crítico. Estos dos de prácticas inclusivas ya se vinculan más a lo que nos está pidiendo la Ley General de Educación. Revisemos la Ley General de Educación y vean
los criterios de educación. Esos 10 criterios se vinculan con estas dos secciones. El proceso de trabajo con el índice lleva etapas y estas etapas, después de revisar todo el material, sería bueno que comenzaran ustedes a desarrollarlas o a implementarlas dentro de su escuela. Estas etapas va a ser la base del conocimiento de todos los que estamos incluidos en una comunidad educativa y además podemos adaptarlo a las circunstancias específicas de cada escuela. La etapa 1 consiste en que vamos a sensibilizar a todos si vamos a aplicar el índice de inclusión y vamos a prepararnos para utilizar sus indicadores. El índice propone como medio trimestre para esto, porque pues ya saben, el libro es muy grueso porque cada hoja, aparte de ser un indicador, lleva precisamente sus preguntas. La etapa 2 consiste en que ya haber seleccionado y aplicado, vamos a explorar y analizar lo que sucede en la escuela para formular las prioridades que vamos a desarrollar con el plan. Y esto dice que se calcula un trimestre, aplicarlo, analizarlo, revisarlo. Y la etapa 3 es elaborar el plan de desarrollo de la escuela con una orientación inclusiva. Es decir, si ya tenemos nuestro programa escolar de mejora continua, solamente vamos a ajustarlo y darle la orientación inclusiva en donde estamos introduciendo aquella información que nos surgió del análisis de la escuela con el índice y que estamos formulando nuevas prioridades. Y aquí calcula que sería otro medio trimestre. Si nosotros vamos sumando esto, parece ser que es como un ciclo escolar. La etapa 4 es la implementación del plan de desarrollo de la escuela ya. Vamos a poner en práctica todas las acciones que formulamos para atender las prioridades y vamos a comenzar a registrar el progreso de las acciones hacia la escuela inclusiva. Que sea un desarrollo sostenido, es decir, sea permanente, constante, sistemático. Y la etapa 5 es hacer una evaluación de ese proceso del índice, de cómo vamos en ese trabajo de cambio con el índice y su continuidad. Cada cuándo haremos una revisión de cómo van las prioridades, si se van minimizando las barreras, si están surgiendo los cambios en las políticas, en la cultura, en la práctica, donde nosotros lo hayamos determinado. Aquí la etapa 1, 2 y 3 puede ser un ciclo escolar para que se pueda llevar a cabo la etapa 4 y 5 en el siguiente, ¿sí? Y se inicia este desarrollo del plan y realiza las modificaciones y las evaluaciones respectivas. Si se dan cuenta, el índice de inclusión es una guía para la escuela inclusiva y sería muy bueno que se trabajen colaborativamente la escuela y se ayude con UDEI o USAER, lo que haya de educación especial, que nos ayuden a poder establecer acciones asertivas, colaboradoras, que nos lleve a un colegiado interesado por la inclusión, la atención a la diversidad, que nos lleve a un diseño universal, a hacer los ajustes razonables necesarios para que podamos atender con excelencia a toda la población educativa. Pues este es mi aporte con ustedes sobre el uso del índice de inclusión y no se les olvide darle un clic a si me gusta, ¿sí? Y suscribirse al canal dándome sugerencias de qué otros temas quisieran que desarrollemos para aprender cada día más sobre el proceso educativo en la atención a la diversidad. Les agradezco la atención y muchas gracias.